Mendoza del Sur. Muy bien, gracias por su compañía. Estamos de retorno en La Chimba esta semana, como todos los sábados, a través de 3TV. Bueno, estamos en una semana ya bastante complicada. Oficialmente el Estado peruano, a través del gobierno, ha determinado que estamos entrando a un rebrote, a una segunda ola. Creo que la segunda ola, dice. Ya estamos en la segunda ola. Sí, ¿no? Entonces ahí hay que definitivamente adoptar varias medidas. Entonces, en esa perspectiva, hoy día vamos a conversar con ustedes sobre la salud pública como un bien común, ¿no? ¿Qué significa esta palabrita de bien común? Que lo hemos escuchado varias veces. ¿Y por qué es importante, no? ¿Por qué es importante dentro de la comunidad y dentro de la gestión pública? ¿Y por qué la salud pública tendría que ser un bien común? Bien, entonces, bienvenido a La Chimba. Hoy vamos a chimbar acá con Víctor. Un saludo a los demás chimberos que aún todavía están en casa. A cuidarse, creo que es lo mejor que hay que hacer estos días. Bien. Nuestros compañeros que están con COVID, que se recuperen pronto. Sí, definitivamente, esas cosas hoy día son bastante... Sí, ahí ya no hago mucha broma porque es cosa seria, ¿eh? Sí, ayer en la tarde me di una vuelta por los hospitales realmente y ya no hay camas. Entonces, amigo, amiga, compañero, chimbero, hay que ya definitivamente empezar a entrar en cuarentena y de alguna forma solo salir a cosas muy puntuales como hacer el programa La Chimba. Muy bien, entonces empecemos un poco conversando, Víctor, sobre qué es un bien común, para qué sirve el bien común, porque hoy es un elemento fundamental dentro, o un bien público, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho en la gestión pública sobre aspectos de gobernabilidad, en democracia, el tema de bien público. Y de valor público también. Ajá. A ver, mira, yo me enfermo, es mi salud. Tú te enfermas, es tu salud. Pero si estamos expuestos, tú, yo y cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Estamos en riesgo de enfermarnos, entonces el tema de la salud, pensado como una necesidad pública, empieza a constituirse pues lo común, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tema del COVID nos está afectando, no es un tema que me afecte a mí como persona solamente, o a ti o a cualquiera de las personas o a cualquiera de los amigos que nos están viendo, sino que tiene que ver con que es un riesgo que nos afecta a todos y que tenemos que tener una respuesta común frente a este problema. Y finalmente se convierte pues en una obligación que tiene que asumir un actor central que al margen de la persona, porque yo me puedo ir a hacer atender de repente a una clínica, a un consultorio privado, tener mi médico y soluciono. Pero cuando el tema es común necesitamos a un actor que vea el tema de lo común y ese es el Estado, ¿no? Entonces cuando hablamos el tema del también de las obligaciones del Estado como una cuestión que afecta a todos y que tiene que atender para satisfacer la necesidad de todos, ¿no? Claro, el bien común definitivamente es de interés para todos. De hecho, que hay también bienes individuales, ¿no? Pero cuando tenemos en el espacio territorial, en una comunidad, algo que de pronto va a afectarme a mí, va a afectarte a ti, va a afectar al otro, empieza a constituirse en un bien que tenemos que proteger todos, ¿no? Cualquiera sea la característica, cualquiera sea el estatus social, porque la familia más pobre puede acabar, ¿no es cierto?, contagiando a la familia más adinerada, o la familia más adinerada a la familia más pobre, como está ocurriendo, o el de la derecha o el de la izquierda. De tal forma es un bien que de pronto nos va a afectar o nos va a favorecer, pero en este caso debiera de favorecer. El tenerlo nos favorece y el no tenerlo nos perjudica. Y en materia de salud, si no tenemos salud, a todos nos perjudica. Y en este momento la salud pública se empieza a constituir un bien común, ¿no? Y gestionado... Y consecuencia un bien público. Claro, y un bien público que definitivamente debe ser velado por las instituciones. Así es. Entonces, de tal forma, aquí no existe en el sentido de decir, tú tienes la culpa, ¿no? O tú es tu responsabilidad, sino es nuestra responsabilidad, es la necesidad de todos de enfrentar este problema que de pronto tenemos todos, ¿no? Sí. Entonces, el bien común definitivamente tiene estas particularidades que debemos generar. Muy bien, entonces para seguir continuando con el tema del bien público, vamos a hacer nuestra primera pausa y retornamos prontamente. Sí, lo ponemos. ¿Qué pasó? Igualito no pusiste. Muy bien.
Entonces, el bien público es eso, ¿no? De cómo todos nos involucramos en la necesidad, definitivamente, de poder involucrarnos, ¿no? De preservar el bien común. Así, por eso decíamos que para que preservar ese bien común no basta solamente la voluntad individual, sino que tenemos a un tercer actor, porque ya no solamente es tú y yo, sino el Estado, el que empieza incluso de manera coercitiva a exigirnos cosas. ¿Qué nos está obligando ahorita, por ejemplo, el Estado para preservar este bien común que es la salud pública? Nos está obligando a usar mascarillas. Ojo, ¿porque es un antojo del Estado? No, porque es una necesidad. Nos está obligando a mantener una distancia entre las personas para evitar que nos contagiemos. Es parte de esas medidas que se van tomando. Y ojo, cuando decimos coercitivo, decimos que el Estado puede finalmente venir a imponerte al que lo hagas, al extremo tal que te ponen tu multa, te llevan a la comisaría o situaciones de esas naturalezas que sencillamente nos obliga a nosotros como individuos a acatar eso por el bien común, por el bien de todos, ¿no? Entonces, no está solamente mi obligación y mi derecho a tener este bien, sino también el de que hay un actor que es el Estado, a través de sus diferentes mecanismos que nos exige realmente preservar ese bien, ¿no? Claro, cuando hablamos del bien común, de pronto empezamos a jerarquizar las necesidades, ¿no? Y ese es un principio que también sirve mucho en el campo de las leyes, ¿no? Cuando de pronto tú privilegias la necesidad de proteger el bien común, es lo más importante. Y mis derechos individuales, ¿no es cierto?, las responsabilidades individuales empiezan a pasar a un segundo plano, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? Ubicamos el bien común como una prioridad, como una necesidad superior. Entonces, por eso que hay mucha gente que no entiende el bien común, ¿no? Y de pronto pues empiezan a meterle en la cabeza algunas ideas y dice, ese es un cuento eso de la mascarilla, ¿no? Sí, ese es un cuento del COVID. Aparentemente puede haber algunas cosas de ese tipo que genere rebeldía, pero está atentando contra el bien colectivo que todos debemos privilegiar. Entonces, si usted va al mercado, definitivamente por el bien común tiene que ponerse su protector facial, tiene que hacer la distancia, y si va en una unidad vehicular ahora desde el lunes, tiene que usar su protector facial. No digas. ¿No? Así que tenemos que prevernos. Ya cuesta mandar con la mascarilla, ahora con el protector facial más difícil, pero sin embargo es una necesidad. Es un bien común que hay que proteger la salud. ¿No? La salud es el bien común, pero estos son herramientas, son medios que se implementan como parte de la política pública a fin de que se preserve ese bien común que está por encima de todo, ¿no? Y ojo, solamente la salud no es el único bien público, hay otros bienes públicos, ¿no es cierto?, como incluso la educación, la seguridad, todo aquello que el Estado está llamado a garantizar para el conjunto de los ciudadanos y donde el derecho privado termina siendo secundario, ¿no? Claro, una sociedad es sumamente racional e inteligente cuando empieza a identificar cuáles son los bienes comunes que todos debemos de privilegiar, ¿no? Cuando todos nosotros debemos hacer el esfuerzo para que esto pueda salir al frente, ¿no? Entonces, hay bienes comunes como por ejemplo la salud. En este momento nos da el mejor ejemplo en el que todos tenemos que movilizar y tenemos que hacer todos los esfuerzos, ¿no? Y si es posible, como lo estamos haciendo en este momento, ¿no es cierto?, endeudarnos 100 años, ¿no? Poner a prueba y terminar ese proceso, como también al mismo tiempo el bien común, ¿no es cierto?, nos obliga a todos nosotros definitivamente de poner las otras actitudes. Entonces, así como ese bien común, debiera constituirse otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la educación debe ser otro bien común para todos. Te comento, antes de venir al programa me encuentro con un amigo y le digo, oye, ¿qué van a hacer ahora en la China? Me dicen, ¿no? No, vamos a hablar sobre el bien común. Y me dice, oye, ¿y el bien común alguien se lo puede apropiar? La verdad que por un momento me hizo pensar en la idea. ¿Es posible, Juan Carlos, que una persona o un conjunto de personas se apropien del bien común? ¿Es un tema físico tangible o es un tema así abstracto? No, yo creo que nadie debiera aprovecharse del bien común, ¿no? Porque finalmente nos pertenece a todos, ¿no? Y de alguna forma también generamos. Pero hay algunas personas que sí se aprovechan de ese bien común. Esta coyuntura, por ejemplo, hay mucha gente que se aprovecha sobre la necesidad de velar nuestra salud pública. Por ejemplo, ¿no es cierto?, estas personas que en la etapa de la pandemia anterior han hecho acciones inescrupulosas con el oxígeno. Pero creo que hay un tema, el bien común como una cuestión compartida y los bienes públicos que terminan siendo a veces apropiados por algunos sujetos que sabotean el bien común.
¿Ya? Por ejemplo, oye, el bien común, la salud pública. Todos tenemos derecho a la salud, hay que preservar la salud, estamos frente a una pandemia, pero hay sujetos que están dentro del aparato público, de uno u otro lado, incluso en los propios hospitales, que terminan, pues, por poner solamente un ejemplo, sustrayendo los EPS, sustrayendo las pruebas y llevándolas al mercado negro, que a partir de sus consultorios o clínicas que tienen, empiezan a ofrecerlo de manera privada. El aprovechamiento individual, la viveza colectiva, ¿no? De tal forma, por ejemplo, en la oportunidad anterior, donde todos hemos pasado, hemos visto la actitud, por ejemplo, de clínicas privadas, ¿no? Cuando el Estado había colocado una cantidad de recursos para hacer distintas pruebas, pero sin embargo ellos, aprovechándose de esa circunstancia, generaban algunos mecanismos de cómo se aprovechan. Entonces, este tipo de acciones finalmente sabotean, hacen que este bien común al que todos protegemos en un momento determinado, pues... Que todos debiéramos proteger. Así es, se empieza a debilitar y de alguna forma generamos esto de lo que de pronto en la sociedad queremos es la buena convivencia, ¿no? Rompemos la buena convivencia. El monopolio en las farmacias, ¿atenta o no atenta contra el bien común de la salud? En este caso concreto, la salud pública. El que un pequeño grupo, por no decir una familia, un empresario, sea propietario de casi todas las tiendas de las farmacias, de todas las tiendas de medicina, las farmacias, ¿no? Y le ponga el precio que quiera a las medicinas que están ofreciéndose, ¿no? ¿Y qué hace el Estado frente a eso, por ejemplo, ¿no? Claro, en algún momento, no sé hasta dónde ha prosperado esta norma que el Estado tenía que defender, justamente sacar normas para poder proteger el bien común, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, se decía, oye, los hospitales privados, ¿no es cierto?, igual como de repente la cadena de farmacia, cuando el bien común se pone en riesgo, no importa, la vamos a tomar para justamente proteger el bien público, ¿no? Entonces, en un momento, lo privado puede pasar a ser público en un momento determinado, porque se pone en riesgo esta situación que todos debemos de proteger y por la necesidad debe convertirse en esa característica. Mira, y una forma que ha utilizado el Estado, porque otro bien público es el tema de la propiedad privada como inversión para fines de generar empleo. ¿Qué es lo que le interesa al Estado, ¿no? A la persona privada le interesa la ganancia, pero al Estado le interesa que a través de la inversión privada se genere empleo, se genere ingresos para las familias y a través de eso atender sus necesidades. ¿Qué es lo que ha planteado en el caso de concreto de las farmacias y el monopolio que realmente existe, ¿no? Y recién ha salido hace unas semanas el tema de la ley antimonopolio, que todas estén obligadas a vender los llamados genéricos, los medicamentos genéricos. ¿Por qué? Porque frente a una, entre comillas, medicina de marca, el genérico que hace exactamente lo mismo, le cuesta, pues, ¿cuánto? La décima parte de lo que le ofrecen una, entre comillas, medicina de marca, y que definitivamente, pues, a través de estos visitadores médicos llegan hasta los médicos para que te las recomienden de la manera más cara, ¿no? A cambio de comisiones y de incentivos que le hagan los médicos. Pero mira, todo lo que hay en torno a un bien público y de la forma como que los diferentes actores empiezan a relacionarse. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con la seguridad. O sea, el bien público no basta que sea un tema que el Estado preserve y las personas lo tengan como derecho, sino que también da lugar a que los privados intervengan con la oferta de servicios, porque, ojo, detrás de un bien público hay una serie de ofertas de servicios públicos y privados. ¿No es cierto? Que finalmente las personas como tú, como yo y como cualquiera que nos está observando, termina depositando no solamente su confianza, sino también sus recursos para acceder a ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo se te restringe el acceso a un bien público? Muchas veces es a través de la intervención de privados que te ponen una barrera alta en bienes y productos, como el caso de las medicinas, para acceder a la salud. ¿Qué ofrece y a qué se ve obligado el Estado? A ofrecer una alternativa de bienes sustitutos o complementarios, ¿no es cierto?, para que no vayas por ese camino que es una barrera y que solamente favorece a aquellos que tienen los recursos suficientes para cubrirlo, sino que para que tú también, siendo de menos recursos, puedas también preservar tu salud, ¿no? Claro, desde ese punto de vista y otras consideraciones, pues en el bien público no necesariamente la actitud de decir yo solo protejo mi familia y lo que me pase a mí no me interesa lo que pase de la puerta hacia afuera, ¿no? Porque lo que usted está haciendo con esa actitud simplemente en algún momento, ¿no es cierto?, le van a tocar la puerta y probablemente el COVID se va a meter por el otro lado que usted está menos pensando, porque simplemente usted está pensando en su bien individual. Entonces, por eso que aquí no existen ese tipo de cosas cuando defendemos el bien público, cuando de pronto dice yo no salgo,
que pase lo que pase afuera no interesa. No es así, ¿no? Debía interesarnos a todos. Todos esos elementos contribuyen a eso. Contribuir definitivamente, ¿no? Otro ejemplo de bien público, pues, y de bien común es los espacios públicos, ¿no? La Plaza de Armas, por ejemplo, ¿no? El tuturutú, la hermosa catedral que tenemos, todos los arcos que le da toda una imagen preciosa a nuestra ciudad. Definitivamente, o sea, el acceso a los espacios públicos donde nos podamos encontrar y que lamentablemente en los espacios locales, yo no hablo ya de la Plaza de Armas, hablo del parque de mi barrio, ¿no es cierto?, lo tienen completamente abandonado o no le permiten pues convertirse en ese espacio de recreación pasiva que todos necesitamos y que, ojos, también contribuye a la salud. Así, y a la salud mental, ¿ah? Por si directamente. acaso. Es importantísimo, o sea, hablar de los espacios públicos como un no propiamente como un bien, sino como un servicio público que contribuye a un bien mayor que es el tema de la salud, es relevante. Hay que verlo de esa forma, ¿no? Claro, de tal forma que todos debemos ahí también involucrarnos en limpiar, en mantener, en usarlo adecuadamente, que tenga estos criterios de preservación. Yo recuerdo mucho en Arequipa cuando en algún momento alguien ha grafiteado algunas calles y de pronto la gente dice, ¿quién es esa persona que hizo eso? De pronto eran unos barristas, me parece, en un momento chilenos, y la gente empezó a alborotarse, porque justamente la actitud de la defensa de ese bien público a veces nos indigna, ¿no? Y salimos todos en la necesidad. Es casi lo mismo. Yo creo que hay que diferenciar, Juan Carlos, entre el bien común, que es el resultado de las condiciones de bienestar de la persona, de la sociedad, del territorio, y los servicios públicos que contribuyen a ese bien común. Así es. ¿Ya? Claro, ahora, llevando otro ejemplo al bien común, ¿no? La democracia es un bien común. Sí, y una buena gestión pública también. Así es, ¿no? Como resultado, no digo de los servicios públicos que se ofrecen en sí mismos, sino este contexto de, oye, de verdad que si no valoramos lo que tenemos en materia de democracia, yo creo que nos han dado una buena lección esta generación del Bicentenario a salir y a evitar que sencillamente se la pisotee de la forma en que se estaba pisoteando. Muestra pues la importancia que para las nuevas generaciones que va teniendo este bien público que llamamos un sistema en el cual, con todos los problemas que tenga, con todas las limitaciones, es lo mejor que puede haber frente a una dictadura, frente a otras formas de gobierno que sencillamente pasan por encima del derecho de las personas y donde el bien público no es lo más importante. Increíblemente. Supuestamente nosotros estamos acostumbrados a llamar, hoy necesitamos un gobierno fuerte, una dictadura, que Velasco, incluso algunos hacen alusión a Pinochet, cómo es que mejoró su estado, pero el tema pasa porque eso no es duradero en la medida en que las personas no se comprometen a tener un espacio donde no estén obligados, ¿no es cierto?, para poder hacer de esta sociedad una mejor sociedad, ¿no? Claro, entonces ahí necesitamos todos definitivamente participar de este bien común que es la salud pública. Muy bien, entonces ahí hemos abordado este primer tema en esta parte. Ahora conversaremos respecto a la segunda parte, que es la salud pública, ¿no? Propiamente, que definitivamente debemos de entenderlo todos. Y en este momento la salud pública definitivamente está bastante amenazada y dañada, ¿no? Desde el momento en que hay personas ya fallecidas y también hay muchas personas en los hospitales, que el concepto mismo de la salud como tal está ya fuertemente impactada. En este momento todos tenemos ya problemas de salud. Sí, ¿no? De una u otra forma. No necesariamente yo necesito tener el COVID y haber pasado la experiencia, ¿no? Para no tener una buena salud. La buena salud en este momento está en riesgo porque de pronto tenemos preocupaciones, problemas, la familia, eso está afectando. Ansiedad, depresión, que ya el tema ya no solo es físico, sino también es mental, ¿no? Bueno, hagamos un pequeño corte para darnos un respiro y tomar un poquito de agüita. Llega a Spa, Salón Barbería. Salón Barbería. Especialistas en maquillaje, peinados, colorimetría y microblading. Cortes estilizados, paquete de novias, paquete de quinceañeras, iluminaciones, limpieza facial, cepillados, hairline, balayage, baby light, ombre, botox capilar, baño de cristales, maquillaje profesional, barbería, microblading, maquillaje permanente. Avenida Bolognesi, tienda 254, Caima. Llámanos al
721-924. Llega Spa, Salón Barbería. Muy bien, de retorno aquí en La Chimba, estamos acompañándole, Víctor y mi persona, un poco hablando sobre el bien común y la salud pública. Muy bien, estábamos hablando sobre la salud pública. Ayer conversamos con un amigo, un poco viendo, decir, el viernes, ¿qué hacemos? ¿Cómo que el cuerpo lo sabe? El viernes y el cuerpo lo sabe. Y inmediatamente, y de pronto decía el compadre, no podemos hacer nada, porque a las 9 empieza el toque de queda. Y además, ¿dónde podríamos ir a Yo creo que en esta circunstancia es definitivamente complicado. Y de pronto, ¿volveremos en algún momento a poder vivir esa experiencia antes de la pandemia? ¿Crees que volvamos? Tarde que temprano, un poquito más adelante creo que sí. Aunque hay una respuesta que dice que no vamos a volver definitivamente en las mismas condiciones. Exactamente en las mismas condiciones no creo. Ya, porque sí nos está marcando muy fuertemente esta situación de zozobra vivida por un tiempo prolongado. Ya vamos a, ¿qué? Ya tenemos un año, caminamos a algo más todavía con el problema de la pandemia y definitivamente las medidas que se están tomando están calando en nuestra forma de ser, ¿no? ¿Te acuerdas que antes hacíamos campaña para que la gente se lave la mano por el tema de evitar que los niños se vean afectados por problemas estomacales y esto incide en su nutrición? Ahora resulta pues que todo el mundo lo hace hasta casi inconsciente, ¿no? ¿Cuántas veces al día te lavas la mano? Bueno, en la pandemia dura cada media hora, creo. Sí. Ahora hemos bajado, pero sin embargo esa práctica debe ser permanente, ¿no? Sí, pero sin embargo antes no parecía tan urgente ni necesario. Entonces ha tenido que llegar la pandemia para, por ejemplo, esa sola práctica saludable sea generalizada, se haya masificado y esté contribuyendo a resolver otros problemas de salud. Ahora nos hemos entrado en la pandemia y hemos perdido de vista los otros problemas que también hemos venido arrastrando como sociedad, ¿no? La sociedad peruana, ¿no? Y son colaterales, ¿no? Eso definitivamente. Yo creo que no vamos a volver a las mismas condiciones. El mundo ha cambiado, ¿no? Aparte de vivir con la tecnología, aparte de vivir una generación del bicentenario, aparte de vivir una generación también de la pandemia, vamos a tener que cambiar la generación de la pandemia. Tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, definitivamente, ¿no? Porque esto nos va a marcar fuertemente. Hay mucha gente, pues definitivamente manifestó en algún momento que la pandemia podría durar 1 o 2 años. Yo creo que no. Esta pandemia, por lo menos mínimamente, va a durar 3 a 5 años. Porque si revisamos un poco la historia de las pandemias, ninguna pandemia ha tenido una duración menos de 3 años, ¿no? La última pandemia que hemos vivido aproximadamente ha durado casi 4 a 5 años en algunos lugares y ha dejado un saldo casi de 6 millones de personas muertas, ¿no? Y la pandemia que por lo menos se tiene registrado, que es la peste negra, ha durado aproximadamente entre 8 a 10 años, sí, ¿no? Y ha dejado más o menos aproximadamente 12 millones de muertos, ¿no? Que son más o menos los que se tiene alguna fuente, ¿no? Y hay unas pequeñas pandemias que también existió, pero esta pandemia que vivimos globalmente, de hecho que va a tomar su tiempo y estamos, me parece que recién entrando. Es posible que exista una tercera ola, hasta de repente una cuarta ola, no sabemos, porque si supiéramos, ya habría muchas En Europa se soluciones. habla de una tercera ola, por ejemplo. Para nosotros es la segunda, en cambio para ellos es ya la tercera, ¿no? Entonces hay que adecuarnos. Entonces la salud pública está en ese marco, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta salud pública? ¿Cómo tenerlo como bien común? Bueno, habíamos dicho que hay un actor fundamental que es el Estado y los Estados a nivel mundial que empiezan a buscar soluciones. El tema de hacer la investigación, encontrar la raíz del problema y proponer acciones, como por ejemplo en esta ocasión la vacuna. Ojo, que solo se está comercializando con los gobiernos, ¿eh? Las empresas, las farmacéuticas que las producen solamente negocian con los gobiernos. En esa primera, al menos parte, nos está diciendo pues que el Estado está teniendo un papel preponderante en la gestión. Nuestro problema es que como país, nuestros gobiernos, y no estoy tan general, sencillamente no han encarado el problema como debiera. Y el resultado es lo que tenemos, ¿no? Claro, ahora, la vacuna viene, pero no es la solución total, ¿no? O sea, de hecho que te van a inmunizar, pero sin embargo tu organismo necesita alimentarse de otra forma, necesita tener otros estilos de vida, ¿no? Porque casi todos, aquellos que incluso no salen de su casa, estamos viviendo otras secuelas, sí, ¿no? Otras secuelas, la ansiedad, el mismo tema del sedentarismo que está generando problemas. Si ya tenían una enfermedad en casa, en este momento esa enfermedad se ha duplicado por 3 o 4.
y en algunos casos probablemente, como la segunda ola, en este año, de repente a mediados, va a desencadenarse. De hecho, que en esta primera etapa de la enfermedad se han desencadenado las enfermedades bastante graves, ¿no? Por ejemplo, el cáncer. Pero, sin embargo, se ha activado otra gran cantidad de enfermedades, por ejemplo, la diabetes, y seguramente un médico salubrista o un médico que entiende la salud pública nos puede explicar mejor, pero sin embargo intuimos que eso es así y está pasando eso, ¿no? Sí, sobre todo con las personas adultas mayores, ya sobre los 50, 60. Te pongo un caso, por ejemplo, mi papá tiene diabetes, ¿no? Está en casa y por su salud no podemos permitirle que salga. Y por su estado, por ejemplo, ya de edad avanzada, sencillamente, para una primera cuestión es que la primera consecuencia, el aburrimiento. Después, el no tener con quién conversar, el no ver cosas nuevas, estar solo con la televisión o con la familia que está inmediatamente conviviendo con él, que es mi hermana y sus niñas. Y resulta pues que empiezan a aparecer síntomas ya de otros problemas mucho más agudos y mucho más profundos en los adultos mayores, ¿no? Empiezan un poco a perder la noción de la realidad, a hablar solos o a querer escaparse de alguna manera de la casa, porque ya no aguanta estar metido y tampoco se le puede permitir así porque sus condiciones de riesgo son muy altas, ¿no? Y nosotros hemos tenido que incluso cerrar la puerta y si mis hermanos nos van a visitar, le terminan hablando desde afuera de la puerta de la calle para adentro porque él está a 2-3 metros para poder saludarlo si quiere un rato. Mira hasta dónde hemos llegado con la pandemia y eso lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y ha cambiado el estilo de vida, definitivamente, ¿no? Y sí. Ya es otra, ¿no? Entonces, de tal forma que esto pues de la pandemia va a tener su tiempo y su secuela en el que de alguna forma todos veamos, ¿no? Por ejemplo, hay un problema que estos días mucha gente está haciendo y buscando consulta, ¿no? Y la gente, por ejemplo, que ha perdido la agudeza visual, ¿no? Algunos dicen que son secuelas del COVID y algunos también por el uso abusivo que hemos tenido de la laptop, de la celular, del televisor, porque si antes veíamos un par de horas semanales y ahora nos hemos pegado por lo menos más de 5 horas hasta por día. Ya Netflix y las series que vienen nos la vemos completa, 12 capítulos solo por raza. Entonces, ¿eso tiene impacto en tu salud? Definitivamente tiene un impacto. Claro que sí. Y como dices, un poco de la vista, pero también es el sedentarismo, es la ansiedad, porque ojo, estás así, pero estás como que tengo que hacer cosas, pero no puedo salir y cosas de ese tipo, ¿no? En fin, el tema pasa porque, ojo, hay un riesgo, una amenaza general, tenemos un Estado que plantea medidas y estas medidas que es, cierto, se pretende que es para preservar la salud, sin embargo también tiene sus secuelas, sus efectos que van en contra de la misma salud. Curiosamente, ¿no? Claro, ahora el tema... Y eso que no hemos hablado de la economía, porque estamos peor en esa parte. Claro, el tema de la salud pública, en algunos, pues, como en el caso del Perú, nos ha impactado directamente, o sea, nos ha reventado en la cara todos los problemas, ¿no? El hecho de que la gente, por ejemplo, hoy en día se ponga enfurecido de los problemas sociales, no es porque simplemente está frente al problema de la agricultura, el tema de las remuneraciones, sino es de alguna forma un reflejo de los problemas reprimidos que tenemos interiormente, que está de alguna forma generándose. Entonces, supongo que van a explotar muchísimos más problemas y con el que tiempo vamos a mucho vivir, más todavía, ¿no? Y muchísimo más, pero el tema es que aquí hay algunas sociedades que sí han tenido políticas públicas adecuadas en materia de salud, la están de alguna forma mitigando y enfrentando con mejores condiciones. En el Perú no hemos tenido políticas públicas que defiendan la salud pública, ¿no? Para empezar, por ejemplo, no tenemos centros asistenciales que vean la parte psicológica, la parte emotiva. Probablemente no tenemos programas especializados para cada uno de los problemas que estamos trabajando en este momento. Las instituciones públicas, ¿no es cierto?, aparte del Ministerio de Salud, no entienden qué es salud pública, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, desconocen completamente el tema de salud pública. Tenemos gobernantes y funcionarios públicos que no entienden qué cosa es una política pública, qué cosa es un servicio público, y definitivamente pues están generando más problemas que soluciones, ¿no? Definitivamente las decisiones, yo creo que sí ha habido políticas públicas que se han planteado en torno al tema del COVID. En un marco de incertidumbre, de no saber cómo encarar el tema de la pandemia, se han ido tomando decisiones. Se ha formado un grupo de expertos, este grupo de expertos ha dicho, hoy han recomendado lo que hemos vivido.
extremo y todo. Más que la decisión de un solo gobernante, es de un colectivo, entre comillas, especializados que recomiende que definitivamente el que toma la decisión dice que se haga, ¿no? Claro, pero hemos ido como los bomberos a querer tapar el incendio. fuego, ¿no? Sí. Pero no estamos pensando, o no se está pensando en el país, qué va a pasar después del fuego. Sí, bueno. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿hay algún sector que está pensando en post-pandemia, en el tema de salud? Lo dudo sinceramente, porque ahorita todo el mundo está pensando en cómo salimos de esta, ¿no? Si llega la vacuna, cómo la distribuimos, para cuándo debe estar y cosas de ese tipo, ¿no? Claro, porque hemos tenido ahí una pequeña pausa, porque todos nos hemos cobijado, hemos retrocedido un poco, y en esa pequeña pausa que hemos tenido, que es más o menos de mes y medio, 2 meses, empezamos a pelearnos de otras cosas, ¿no? Empezamos a sacar algo, ¿verdad? Y de pronto ya nos hemos olvidado que la pandemia se fue, pero no hemos estado preparados para esta empezamos a hacer etapa, ¿no? proselitismo político pensando en la campaña, juntándonos todos en mancha, ¿no? Ya, entonces, a eso yo me refiero cuando de pronto nadie está colocando el tema de salud pública como un elemento prioritario como para repensar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los yo creo escolares que sí, vuelvan? el tema es cómo se aborda el tema. No es que no se aborde, se está abordando. Todos los días todo el mundo sale a hablar sobre el COVID en alguna manera, a favor o en contra, incluso para aquellos que dicen que esto es una mentira, es engaño, que la vacuna te va a generar una mutación genética y cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí se toca el tema, se toca de diferente manera, no tenemos un acuerdo común, hasta ahorita lo más cercano a un acuerdo común es el dictado que ha hecho el gobierno a fin de preservar la salud pública a través de determinadas medidas como la que estamos viviendo, ¿no? Hasta fines de mes, en el sentido de, oye, no salir, aparte de usar la mascarilla, el distanciamiento social, el tema de evitar las aglomeraciones, etcétera. Y ahora, ¿cómo se llama? El poner el protector facial. A partir del lunes el protector facial obligatorio, así sea para los carros, ¿es solamente para los carros o es...? En todo espacio público dice la norma, pero sin embargo en la movilidad pública sí es una obligación. Mira, por ejemplo, ahí yo discrepo. ¿Ya? Una cosa es que yo esté, por ejemplo, en un parque solo no hay problema, y tenga que estar usando la mascarilla más el protector pero facial. si estás en un mercado como el Avelino, Que es otra cosa, ¿cierto? Entonces hay que ver formas y espacios. O sea, tú estás en un espacio, estás caminando por el Chile, no vas a estar puesto con tu mascarilla y todo lo demás. Además, tú estás tratando de respirar diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser también, digamos así... criterio lógico. Sí, de verdad que sí. Porque a rajatabla, utilizar todo el tiempo mascarilla y ¿cómo se llama? Protectores faciales, por momentos pierde sentido cuando estás solo, cuando hay demasiado espacio. Pero si vas a entrar al espacio como un mall o entrar al Avelino o subir al vehículo, ahí creo que también, ahí sí es obligatorio y necesario, ¿no? Claro, que definitivamente tenemos que preservar este tipo de cosas. Si no lo hacemos, esto se va a prolongar más allá del 31. Si no cumplimos estas medidas que se han dictado, el 31 podemos estar pasando a la próxima etapa, ¿no? Mira cómo funciona la cosa para que lo entiendan todos los jóvenes. Tenemos un problema público, es el riesgo que tiene este virus de llegar a las personas y enfermarlas, ¿de acuerdo? Este es el problema de la salud pública. Frente a ese problema se plantean soluciones, una forma de encararlo, en este caso son sumamente restrictivas, es la política pública. Y sobre eso hay servicios de carácter normativo, ¿no? Hay servicios incluso complementarios de apoyo para las familias que, por ejemplo, no cuentan con recursos para atender ese reparto de canasta, de víveres, los bonos que se están dando. ¿Qué quiero decir? Que frente a un problema público aparece una política pública como una alternativa de solución y sobre eso una serie de servicios que contribuyen a que esa política se implemente y se ejecute. Lo que se espera es que sencillamente se preserve el bien público y a través de los servicios públicos las personas no se vean afectadas en su multidimensionalidad, porque ojo, el tener un problema de salud no solamente es estar enfermo, no puedes trabajar, no puedes relacionarte con otras personas, o sea, es todo un complejo de problemas que contrae. De ahí la importancia de trabajar el tema de la salud pública como un bien público, con políticas públicas que no solamente atiendan una emergencia, sino también que contribuya a que vivamos no solo ahora, sino también permanentemente en mejores condiciones, ¿no? Claro, esta es una mutua correspondencia, ¿no? Sí. Colocamos la salud pública al centro y la convertimos en bien común, diseñamos políticas públicas, ¿no es cierto? Le generamos valor público a eso porque todos debemos de alguna forma contribuir
y eso pues definitivamente debe hacer que tengamos una adecuada convivencia, ¿no? En el fondo, si nos damos cuenta todos, ¿no es cierto?, todas estas pequeñas teorías que son sociológicas, antropológicas, gestión pública ahora, gestión pública, ¿no es cierto?, al final trata de preservar la vida. sí. Ojo, y esto que nos presten atención los candidatos, ¿ah? Tienen que empezar a diferenciar qué cosa es una política pública, qué cosas son los servicios públicos y por qué es muy importante que se asuma. Así que esto va para ustedes. Y para el ciudadano también, para que le pregunten luego a sus candidatos si realmente le van a resolver los problemas públicos, si van a preservar el bien público, que es su derecho de cada una de las personas y también del colectivo, ¿no? Claro, que hay mucha gente que a veces dice, yo voy a hacer un hospital, ¿no? Voy a impulsar una ley que esté orientada a esa necesidad, dice, ¿no? Pero a veces no entiende qué es un bien público, qué es fundamentalmente la salud pública, porque para generar la salud pública, a veces se necesita trabajar más la parte preventiva, ¿no? Y la parte preventiva no necesariamente es infraestructura, no necesariamente es una inversión de cemento y fierro, ¿no? Sino es una inversión en el conocimiento, en las emociones, en los sentimientos de las personas, y eso es mucho más cara, pero que la gente no lo ve, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la gestión del riesgo, ¿no? La gente se ha acostumbrado a defensa civil y cuando llegan las lluvias recién preocuparse. Entonces, ese es tema parte de la política pública, ¿no? ¿Cómo es que, oye, tienes una actitud preventiva o una reactiva, ¿no es cierto? Es más, en muchos casos también una que tenga que ver con la reparación posterior a los daños, porque de todas maneras nos afectamos. Entonces, una política pública fija una posición entre ser reactivo, preventivo o digamos, de reparación, para que se entienda un poco mejor el concepto, ¿no? Claro. Entonces, cuando no tenemos aparentemente pública expresa, porque siempre va a haber una política pública, expresa o no expresa, porque hay algo que guía tu acción. Hasta ahorita lo que ha guiado nuestra acción es responder a la emergencia, apagar el incendio y no evitar que el incendio vuelva a nacer más adelante. Eso sería asumir una posición preventiva y ojo, no solo es del Estado, es también de los ciudadanos. Nosotros como personas con derechos y deberes también tenemos que encarar el tema de cómo es que empezamos a incidir en políticas que eviten que los incendios afloren para no estar apagándolos y gastando nuestro tiempo, nuestros recursos y terminar siendo finalmente afectados una y otra vez, ¿no? Muy bien, entonces hoy hemos hablado con ustedes sobre la salud pública como un bien común, como un bien colectivo, como un bien público, que esperemos que realmente lo valoremos en ese sentido. Hay sociedades a nivel del mundo que definitivamente en este momento están en mejores condiciones nuestras porque la han trabajado con mucha anticipación y también con mucha disciplina y probablemente no han arriesgado sus recursos, no han arriesgado sus reservas. Nosotros hemos quemado absolutamente todo. Sí, teníamos una reservita, un fondito y ahora ya no tenemos nada, estamos endeudados para 100 años. Entonces, pero es consecuencia de, ¿no? Claro, y eso nos va a pasar a factura en la parte económica. De alguna forma hemos entrado en una cuarentena fatal, que ahora ya la gente no cree en este tipo de cuarentenas, se retrotrae e dice, ¿no? Entonces, eso es porque no hemos pues trabajado estos temas en el momento oportuno, aunque siempre se pone de ejemplo a estos Países Bajos, aunque ellos también han tenido el impacto que han tenido, pero sin embargo no necesariamente con los costos que estamos teniendo aquí. Los costos de esta pandemia probablemente lo vayamos a ver nosotros, pero lo que van a sentir más son nuestros hijos, nuestros nietos, así como nosotros lo hemos sentido en la década del 70, 80, los grandes problemas que no han podido ser resueltos probablemente en los 30, en los 20, y va afectando nuestra vida, ¿no? Y que hemos tenido soluciones de repente parciales, no completas, ¿no? Los problemas estructurales del país todavía subsisten, sin embargo algunos han sido encarados, se han confrontado problemas, por ejemplo, como el tema del latifundismo en los 60, 70, y que ha tenido un determinado impacto en la sociedad peruana, pero que no se ha concluido el proceso. Y eso nos pasa por no tener una visión de país, un programa realmente de reformas, ¿no es cierto?, que nos permita sistemáticamente ir consolidando los niveles de bienestar que todos nos merecemos. Ahora, yo creo que la pertinencia de hablar del tema del bien público en estos momentos tiene que ver con mínimamente decir que el bien público está por encima del bien privado. Esto lo digo porque todos participamos en alguna forma en las redes sociales, y en algunas redes sociales muchos individuos están alentando a no vacunarse, por ejemplo.
Eso desde la perspectiva personal. A mí no me pueden obligar que es mi derecho. Sí, tiene razón. Pero ojo, el que no se vacune y el que se enferme y que luego contagie a otros, sí nos preocupa a nosotros. Y eso es anteponer, en el caso de esa persona, su derecho privado, pero ojo, nos expone a todos los demás a que sencillamente nos enfermemos si es que este sujeto se enferma. Lo mismo pasa con aquellos que están propugnando de que esto es una mentira, es un engaño y que solamente vivimos sin miedo y que su libertad puede morir como quiera, es su derecho. Sí, pero no, en el proceso no nos va a terminar también contagiando por su responsabilidad. Entonces, yo creo que sí es pertinente hablar del bien público en ese contexto y para decirle que necesitamos garantizar el bienestar para todos, ¿no? No Sí, solamente el personal. No, definitivamente. Hay veces si yo estoy en la calle y ves de pronto a una persona con todos los riesgos, ¿no? Desprotegido, y dice, señor, póngase la mascarilla. ¿Y a usted qué le interesa? Sí me interesa. Sí me interesa, ¿no? Porque probablemente yo esté protegido en ese momento, pero algún familiar, algún amigo, puede ser que tenga el contacto con él, y si es el portador, pues definitivamente vas a afectar a mis amigos, vas a afectar a mi familia, vas a afectar a mi comunidad. Entonces, estas ideas de que es mi situación personal, puede usted tener la libertad de pensamiento, puede tener la libertad de opinión, ¿no? Pero practíquelo dentro de su espacio reservado. Donde no afecte a otros. Donde no afecte a otros. Pero desde el momento que usted afecte y sale a la calle, a un parque, a un servicio público, está afectando mi vida directamente, está afectando mi salud. Por eso que exigimos que este bien público se ponga definitivamente a debate y a discusión. Entonces invitamos a la población y a usted mismo, ¿no? Si usted ve, levante la voz, ¿no? Exprese su malestar, porque eso en algún momento a alguien le puede atacar y mediante ese va a volver y nos va a hacer daño en la familia y en la sociedad. Y esa es la actitud ciudadana de control social que necesitamos para todos los bienes públicos. Bienes públicos como la seguridad ciudadana, por ejemplo, es un tema que nos compete a todos. Si alguien, por ejemplo, ve que una persona está siendo afectada por un acto, por ejemplo, que está poniendo en riesgo la seguridad de todos, es menester que todos también tengamos una voz que levantar, ¿no? Y evitar que esos problemas pasen. Pero eso es con todo, con la democracia y con todo aquello que podamos considerar los bienes públicos, que en el fondo son nuestros derechos colectivos los que se están poniendo en riesgo, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos hoy en la chimba para conversar sobre este tema. Hoy hemos estado un poco serios. Sí, bastante. Y amerita definitivamente entrar en un proceso de reflexión. Cuídese, lo mejor que podemos hacer es empezar a practicar estas medidas que recomienda el Ministerio de Salud, la distancia, el protector facial, la mascarilla, ¿no? Y eso nos va definitivamente a proteger. Queremos agradecer su acompañamiento y volvemos la próxima semana con más temas, ¿no? De repente un poco más ligero, ¿no? Esta vez sí estamos en serio porque este tema de la segunda ola nos pone bastante reflexivos, ya casi en una actitud crítica y hasta combativa en algunos casos, frente a aquellas cosas que terminarán por ponernos en riesgo a todos, ¿no? Y que no queremos. Así que estamos en contra de la responsabilidad individual y colectiva, preservemos el bien público y comprometámonos a hacer que esta pandemia concluya lo más pronto posible para todos. Aunque sabemos que se va a terminar de repente a la larga convirtiendo como una de las tantas enfermedades que tenemos, pero al menos no pondrá en riesgo a las grandes mayorías de nuestro país que en estos momentos necesita ir recuperándose de toda esta crisis en la que estamos inmersos, ¿no? Muy bien, a cuidarse, a protegerse y por el bien de cada uno de nosotros y también de la familia que nosotros queremos. Retornamos el próximo sábado con más temas aquí en La Chimba, en este colectivo donde ponemos algunos temas para el debate, la discusión y también para la reflexión crítica como lo hemos hecho el día de hoy. Cuídense y ayuden a apoyarnos a todos, ¿no? Gracias. Muy bien, hasta el próximo sábado. Bye. Huerto aromado de flores